Primera titularidad y primer gol de James Rodríguez con León de México. Primeras sensaciones, creo que ha elegido bien. Creo que ha elegido bien James Rodríguez su destino. Siempre hemos dicho y se ha comentado desde hace mucho tiempo que James tiene que elegir un destino que le asegure un contexto favorable en donde club, hincha, jugadores se le entreguen a él y en donde, sobre todo a nivel táctico, todo gira en torno a él. Y creo que James ha elegido bien ese destino del Club León, sobre todo en estos días se ha mostrado una hinchada que lo arropa bastante bien, ha habido un aumento significativo en las ventas de playeras, en las ventas de camisetas, sobre todo con el estampado de él. Y creo que por lo menos en estos primeros partidos a nivel táctico el equipo se entiende o por lo menos trata de entenderse alrededor de él. Vamos a hablar un poquito primero de la figura de James y después en general sobre digamos que algunas fases del juego que nos ha dejado y sensaciones que ha dejado León en este primer partido. Sobre James, creo que lo importante obviamente va a ser que a medida de que vayan pasando los minutos y los partidos, James se vaya poniendo sobre todo un poco más a punto a nivel físico. Creo que le falta un poco más de finura en este primer partido, pero tiene esa libertad en ese sistema de Berizzo, tiene esa libertad para poder aparecer por dentro, para poder aparecer en la base de la jugada, para venir a recibir la bola a la altura del primer mediocampista central y también muchas veces apareciendo sobre el costado izquierdo, que le da la posibilidad de poner centros y balones de gol desde su costado a través de su pierna izquierda. Entonces creo que a nivel táctico, creo que James por lo menos con balón el equipo le da cierta libertad, obviamente Berizzo le da cierta libertad a James Rodríguez para poder moverse por por las distintas zonas en las que él crea que se pueda llegar a mover, sobre todo muchas veces haciendo ciertos intercambios posicionales, vuelvo y digo, apareciendo por izquierda y por ahí compensando una falta de referencia en ese costado. Y además de eso, sin balón, creo que esto es uno de los discursos o de las narrativas mentirosas que se ha generado y que se han construido alrededor de James Rodríguez, que es un jugador que no trabaja. Cuando León, y pasa igualmente en la selección Colombia, cuando León presiona alto, James Rodríguez es el primero en, digamos que lanzar y liderar esa presión. Son, digamos que esfuerzos físicos cortos, distancias cortas las que él tiene que recorrer, pero en algo que siempre ha mostrado James Rodríguez y es que a él le gusta presionar hacia adelante. No es un jugador que regula hacia atrás, sino que le gusta presionar hacia adelante. Y creo que en ese contexto, creo que sin balón ha entendido bastante bien Berizzo eso, obviamente entendiendo las condiciones físicas que tiene James Rodríguez y a partir de ahí darle ciertas responsabilidades sin balón. Así como lo hizo Néstor Lorenzo y como lo hace Néstor Lorenzo en la selección Colombia. Entonces creo que ahí ya hay dos puntos o dos OK, por así decirlo, para Berizzo como entrenador. Es la libertad que le da James Rodríguez y segundo, esas responsabilidades a nivel defensivo acordes a sus condiciones físicas, que es un jugador que lastimosamente las lesiones, sobre todo la lesión de pantorrilla, siempre lo ha mermado en estos últimos años y digamos que lo ha mermado físicamente porque si algo ha sido James, si algo fue James en sus primeros años como jugador profesional, es que era físicamente un gran futbolista. Era dotado en ese sentido. Eso por parte de James Rodríguez. Por parte de León, bueno, digamos que gol y hizo el gol que le dio los 3 puntos a León de México, importante. El equipo sigue invicto en esta Liga MX, más allá de que son los 3 primeros partidos. A nivel de estructura, a nivel de equipo colectivamente León, creo que hay muchas cosas por corregir. Punto importante, creo, la presión que hace tras pérdida, que un rasgo creo que ha sido o que digamos que ha mostrado de mejor manera o el rasgo que mejor ha mostrado León de México, León de Berizzo en estos primeros partidos es esa presión tras pérdida. Creo que ahí se activa bastante bien el equipo de Berizzo, suele presionar bastante bien en esa tras pérdida, suele defender hacia adelante y por lo menos frente a Juárez impidió
que el equipo visitante pudiera, sobre todo en el primer tiempo, porque ya en el segundo tiempo reculó un poco más el equipo local, se posicionó un poco más en bloque medio, pero en el primer tiempo, sobre todo en esa presión tras pérdida, obviamente con la responsabilidad que conlleva ser el local y obviamente con la responsabilidad de conseguir una victoria, pues obviamente defendió un poco más en campo rival y allá recuperó muchas veces tras la pérdida muchos balones en campo rival, entonces eso le permitió muchas veces sostenerse en campo contrario y en ataque. Eso creo que ha sido lo más interesante que ha mostrado este equipo de Berizzo. Tiene falencias porque creo, sobre todo con balón, porque creo que si bien James tiene cierta libertad, por ahí falta un poco más de movilidad a su alrededor. Falta obviamente, y obviamente es algo que se hará con el tiempo, entendimiento con sus compañeros, encontrar un socio por ahí que le pueda llegar a permitir a James poder construir de mejor manera, tratar de que James pueda tener o pueda darle al equipo posesiones un poco más fluidas con el balón y sobre todo naturales, que el equipo pueda progresar con mucha más naturalidad y fluir con mucha mejor y de mejor manera en el campo. Entonces, además que por ahí, obviamente le falta encontrarle socios a James Rodríguez, es un equipo que por ahí, en ese partido, lateralizó mucho las posesiones de balón y eran a lo que lateralizaba tanto las posesiones, eran lentas, y eso digamos que no le permitió muchas veces encontrar por los costados ventajas o maneras de poder profundizar de mejor manera y se quedaban en posiciones muy predecibles. Y sobre todo eso, falta un poco más de cambio de ritmo, tratar de encontrar esas zonas donde poder darle un poco más de velocidad al balón, a las posiciones de balón. Entonces creo que obviamente tendrá que mejorar mucho el equipo en esas posesiones, en ataque organizado, porque no se le vio fluido, se le vio predecible, muchas veces terminando las acciones, las posesiones con centros. Entonces allá obviamente habrá un rasgo que tiene que mejorar el equipo de Berizzo en ese aspecto. Y creo que ya en el segundo tiempo haber regulado tanto le permitió a Juárez con poco acercarse y poder empatar porque tuvo unas cuantas, un par de acciones peligrosas Juárez para poder colocarse 1-1. Entonces creo que no me pudo haber mejorado, gestionado un poco mejor el segundo tiempo y sobre todo a partir de esa ventaja. Entonces, habrá que ver obviamente a medida de que vayamos viendo al León más partidos, habrá que seguir analizando mejor los jugadores, habrá que analizar los perfiles y los roles que le da Berizzo a sus jugadores, qué perfiles de jugador son, qué roles les está dando Berizzo y si son acordes a las características y a las virtudes de esos jugadores, porque a partir de ahí obviamente el equipo tendrá que empezar a mejorar y empezar a crecer y obviamente uno podrá sacar mejores conclusiones de un equipo que nosotros hasta ahora estamos viendo su segundo partido y que por ahí no tenemos muy bien referenciado a todos sus jugadores. Hay que hacer una referencia en especial al colombiano Steven Barreiro, que era el capitán del equipo antes de llegar James Rodríguez. Me parece un central de 30 años, interesante, porque tiene mucho lanzamiento en largo hacia el costado izquierdo, y lo ha hecho, y sobre todo en el primer tiempo lo hizo con mucha precisión. Obviamente habrá que ver un poco más cuando tenga más exigencia a nivel defensivo, pero creo que con balón mostró un buen atributo en esos lanzamientos hacia los costados, sobre todo porque permitió, porque activaba a su compañero en situaciones con cierta ventaja y porque obviamente le permitía a León poder superar líneas de presión del rival. Entonces creo que buena referencia esa del colombiano Steven Barreiro, un jugador interesante. Obviamente, vuelvo y digo, creo que habrá que verlo en un partido donde haya mucha más exigencia a nivel defensivo. Pero buen nombre para tener en cuenta, buena victoria del equipo del León que sigue o que está en la posición número 3 con 2 partidos jugados, no jugó la jornada anterior, creo que no jugó León, entonces tiene un partido menos con 6 puntos y es tercero, 6 de 6 para el equipo de James Rodríguez, capitán y número 10 del equipo.
Si usted vio en un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, X y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.